¿Qué pasa cuando una obra de arte nos priva de la historia, nos priva de la temporalidad, nos priva de la alegoría? Es simplemente un bote de pintura arrojado en la cara del público. Este fue un debate que se dio en los tribunales de justicia durante el siglo XIX. Hoy vamos a conocer la muy peligrosa obra de James McNeill Whistler. Les doy la bienvenida un nuevo viernes, hoy con un tema que me parece que va a resultar bastante interesante. Primero porque las obras son interesantes y segundo porque abre todo un mundo al debate de qué es arte y qué no. O sea, tenemos arenas movedizas por delante, créanme que hoy nos vamos a entretener bastante, porque vamos a recuperar además el rol de la crítica de arte y cuál fue el debate, cuáles fueron los argumentos sobre los cuales jueces tuvieron que decidir si una pieza era arte o no. Me parece una propuesta atractiva, porque muchas veces, sobre todo en el siglo XXI, bueno, el hecho artístico, ¿no?, va poniendo nuevas fronteras, al punto tal que todo el tiempo nos estamos preguntando si algo es arte o no. Por supuesto, a esto se le puede dar respuesta formal desde múltiples abordajes, es decir, depende de qué ciencia. La estética, la teoría del arte, la sociología, la filosofía han tratado de dar respuesta a todo esto. Hoy no nos vamos a dedicar a la teoría, sino que vamos a tratar de reflexionar a partir de un hecho que nos lleva al siglo XIX y que se planteó exactamente lo mismo, lo cual también nos va a permitir reflexionar cómo se define y reconfigura el sistema del arte en cada momento histórico y sociocultural. Lo que pasó con estas obras es considerado al día de hoy uno de los hechos más polémicos, controvertidos y debatidos en el mundo del arte. Pero vamos con nuestros protagonistas. ¿Quién es este tal Whistler? James McNeill Whistler es un artista que nace en Estados Unidos, pero que estuvo activo primordialmente en Inglaterra. Él nace en 1834, era hijo de un ingeniero civil, lo cual implicó que viajara y se trasladara de pequeño dentro de Estados Unidos y también en el exterior. De hecho, su familia se termina mudando a San Petersburgo, en Rusia, y él empieza allí a estudiar dibujo y pintura en lo que era en ese momento la Academia Imperial de Ciencias. Rápidamente, apenas obtuvo su independencia, se convirtió en un gran viajero, ¿no? Y en un momento se termina instalando en Gran Bretaña porque allí vivía su hermana. A la muerte de su padre, él vuelve un tiempo a Estados Unidos, trabaja haciendo dibujos para la Academia Militar, algo que era bastante común en ese momento, ¿no? Toda la cosa topográfica y demás, que también se hacía en Gran Bretaña y en casi todos los países. Pero lo cierto es que es despedido de este lugar, vuelve a París, lugar que indirectamente nunca dejará. En París él empieza a estudiar en la escuela de diseño y luego en la Académie Claire, que era, bueno, un espacio bastante interesante donde pululaban muchos artistas, sobre todo americanos. Ya se imaginan la historia. Va al Louvre a hacer copias. A ver, termina como la mayoría de sus compañeros y como casi todo el mundo artístico del momento siendo muy fan de Velázquez. Y también otra cosa que estaba muy de moda. Me refiero al japonismo y a la decoración oriental. Hiper amigo de Fontaine-Latour. Fontaine-Latour era amigo de todo el mundo igual. Le presenta a Courbet, con lo cual Whistler entra un poco al mundo del arte a través del realismo, pero también se engancha, además de con la escuela española, con la escuela holandesa. De hecho, mientras vamos pasando algunas de sus primeras obras a modo de introducción nada más, vemos como él inicialmente, bueno, va definiendo su estilo, un poco a través del realismo, pero recupera más los temas del impresionismo. Por ejemplo, en el piano, ¿no? Una escena amable, de salón. Aunque ya su obra tenía algo especial, no era raro que este tipo de técnica fuera rechazado por los salones y por la academia. Él presentó esto, por ejemplo, en París en 1859 y lo rechazaron. Ahí él ya se termina mudando a Londres, en donde sí fue recibido en la Royal Academy en 1860 este cuadro y un poco se hace él famoso. Parece que Whistler era un tipo ingenioso, dandy, medio fanfarrón, le gustaba esa cosa de la controversia. Bueno, era un poco lo que se estilaba en el momento, no piensen, no sé, en Oscar Wilde, que de hecho Wilde era uno de sus amigos más famosos. Gastaba mucho dinero, vida lujosa que lo llevó a endeudarse constantemente. Y también él entra en un momento en contacto
cierta amistad, que después ya veremos cómo termina toda esta historia, con los prerrafaelitas. Frecuenta mucho, por ejemplo, a Dante Gabriel Rossetti. Viaja a Holanda, quería conocer la ronda nocturna de Rembrandt, sigue trabajando en la búsqueda de su estilo y comienza a trabajar en esta obra de 1862, que es Sinfonía número 1, La muchacha blanca. Ya se imaginan, esta obra fue rechazada también ya hasta en la Royal Academy. No era lo que se esperaba de la pintura en ese momento, donde los grandes temas académicos y de historia eran los que preponderaban, ¿no? Más allá de que estaban iniciando su cierta decadencia. Obra que, a través de sus amistades en Francia, termina en el Salón de los Rechazados, el Salón de Réfugiés. Se acordarán, la Olimpia de Manet y tantos otros. Aún así, la obra esta un tanto extraña, a camino entre diferentes estilos, hace que él un poco se plantee qué es lo que quiere hacer, ¿no? Porque ya el realismo de Courbet había un poco caído, había pasado de moda, por decirlo de alguna manera, con lo cual él decanta un poco más hacia la idea de las estampas japonesas, del orientalismo, y en sus viajes, por supuesto, bueno, termina pintando, por ejemplo, con Monet, y busca además, ya lo han notado por el nombre, imprimirle una cierta novedad a sus obras. ¿Por qué se llamaría Sinfonía en Blanco número 1 si no? Esto es algo que seguramente les empieza a recordar a las obras de la vanguardia, al arte abstracto. En cuanto a título, quiero decir. Pasa que nuestro amigo Whistler era muy fan del misterio y no le gustaba que se identificara, por ejemplo, a sus modelos. La mujer que está aquí es Joan Hifferman, que era su modelo y amante. Por eso le puso La mujer de blanco. Ahora, ¿qué pasa? Cuando al año siguiente se da cuenta que existía una novela con ese nombre, le vuelve a cambiar el nombre para que no lo asocien con la novela y le pone Sinfonía. Un poco con este título llamó la atención, obtuvo críticas bastante buenas. En 1866 viaja a Sudamérica, está en Chile, pinta paisajes de Valparaíso. Luego regresa a Europa y empieza a trabajar en una serie de obras monumentales. Quizás su cuadro de esta primera etapa más destacado es este retrato de la madre que se llama Arreglo en gris y negro número 1, que será adquirido de hecho por el gobierno francés. Whistler será el que desarrollará desde entonces una serie de obras que van por un camino totalmente distinto a esto que vimos hasta aquí. Hasta aquí, el pintor, en un panorama muy incipiente, porque ahora se viene la parte más linda. Ahora vamos con el otro protagonista de toda esta historia, llamado John Ruskin, el crítico de arte. Ruskin, hiper famoso, hiper conocido. Crítico de arte, sí, pero también sociólogo, escritor. Tuvo una gran influencia en cuanto a su pensamiento social, por ejemplo, en Mahatma Gandhi, uno de los grandes de la prosa inglesa. Ruskin se consideró siempre un reformador social. De hecho, él empieza a publicar una revista que se llama Force Clavijera, en donde él ponía distintos artículos de diferente temática, que era dedicada a las clases populares, para que también pudieran acceder. Ruskin, gran defensor y admirador de Turner. Ruskin, gran defensor y incluso con dinero apoyo a los prerrafaelitas, cuando todo el mundo se los quería comer crudos. Y ya se imaginarán, si digo prerrafaelitas, que Ruskin tenía una mirada del arte que lo hacía valorar mucho las pinturas muy trabajadas. ¿Qué quiero decir con pinturas muy trabajadas? Aquellas que tenían mucha orientación al detalle, aquellas que apostaban a argumentos, historias edificantes, morales, porque para él todo lo que había sucedido con Rafael en adelante, prerrafaelitas, un poco se apartaba de los verdaderos principios estéticos. Si bien Ruskin debatía bastante con la Academia Británica, por supuesto, bueno, de alguna manera era un crítico importante y representaba la mirada de la mayoría de la sociedad, que era lo que esperaba la sociedad de las obras que se presentaban al Salón de la Academia. Presentados los dos protagonistas, nos vamos ahora a la década de 1870, en donde Whistler sigue su camino de definición y comienza a hacer una serie literal de obras bastante especiales. Por ejemplo, este Nocturno en azul y plata del año 1871, que hoy por hoy está en la Tate. Vamos a mirarlo. Notarán ya que es una obra bastante particular. Este es el primero de los llamados nocturnos de Whistler. ¿Qué era lo que quería Whistler aquí? Bueno, transmitir la sensación de belleza, la tranquilidad del río Támesis por la noche, que parece que él disfrutaba bastante. Incluso
Un amigo de él, Frederick Leyland, utilizó por primera vez el nombre nocturno para describir estas escenas iluminadas por la luna de Whistler, algo que a él le encantó y lo aceptó rápidamente. De hecho, Whistler explicó: al utilizar la palabra nocturno, quise indicar únicamente un interés artístico, despojando a la imagen de cualquier interés anecdótico externo, que de otro modo podría haber estado asociado a ella. Un nocturno es primero una disposición de línea, forma y color. Parece que todo esto surge de una experiencia de él de andar a vapor. De hecho, les voy a citar una carta. Anna Whistler, la madre del artista, en una carta que envía a Julia y Kate Palmer el 3 de noviembre de 1871, cuenta que en un viaje de vapor en Westminster, Whistler se inspiró en una vista del río, y cito textual, en un resplandor de rara transparencia una hora antes del atardecer. Este cuadro, que está pintado sobre un panel, tiene una imprimación de gris oscuro. Sobre ese gris oscuro Whistler aplica, finas capas de pigmento para crear una sensación de luminosidad contrastante. Un hecho completamente estético, ¿no? La vista, aún así, que propone acá es desde Battersea hasta Chelsea, es decir, está identificado. Barrios de Londres, ¿no? Incluso se pueden distinguir, quienes saben de esto, por supuesto, algunos elementos en el horizonte, como la torre de la antigua iglesia de Chelsea a la derecha. En primer plano tenemos una barcaza baja, la figura de un espectador, pero mínimamente definida. Y algo que intuimos acá es la influencia del arte japonés. Paleta restringida, economía de líneas y una firma que él empezará a usar, cual la pintura japonesa, que es una mariposa. Este cuadro se termina exhibiendo junto a otro que se llamó Variaciones en Violeta y Verde en la Galería Dudley, y les cito algo que dijo un crítico del Times cuando la vio, que es bastante interesante la forma en la que la describe. Son ilustraciones de la teoría de que la pintura es tan parecida a la música que los colores de una pueden y deben usarse, como los sonidos ordenados de la otra. Que la pintura no debe aspirar a expresar emociones dramáticas, representar incidentes de la historia o registrar hechos de la naturaleza, sino que debe contentarse con moldear nuevos estados de ánimo y agitar nuestra imaginación, mediante sutiles combinaciones de colores, a través de las cuales puede expresarse todo lo que la pintura tiene para decirnos, y más allá del cual la pintura no tiene discurso verdadero ni valioso. Ok, este registro fundamental para entender algunas cosas. Esta obra creo que automáticamente nos remite a la idea del orientalismo, específicamente al japonismo, porque vemos que es como muy, aplanada, muy típica de los grabados, de las estampas que circulaban en ese momento. Y de hecho, a través de algunos estudios está documentado que Whistler se inspiró en 100 vistas famosas de Edo y otras obras de Hiroshige e Hiroshige II. Vean ustedes cómo esos colores casi monocromáticos, ¿no? Están como lavados, pinceladas visibles, composición tenue y esa suerte de imitación de la firma en forma de mariposa como si fuera un sello cortado. Otra obra que es parte de estas series es este Nocturno en azul y plata con las luces de Cremorne. El objetivo de Whistler en esta obra, como en todos sus nocturnos, transmitir sensación de belleza y tranquilidad. Uno se pierde en esta obra. Vean ustedes cómo hay un primer plano vacío, un horizonte alto, una composición bastante disruptiva para el momento. La vista identificada es desde el puente de Battersea, mirando hacia arriba, y las luces que vemos a la derecha son de los jardines de Cremorne Pleasure. Whistler prefería siempre la calma del río durante la noche, antes que el ruidoso y bullicioso Támesis, como decía él, durante el día. ¿Y qué hacía? Al atardecer, partía en un bote de remos y a veces se quedaba ahí en el río toda la noche dibujando y memorizando la escena. A ver, Whistler nunca pintó en el momento, sino que él esbozaba y luego pintaba de memoria en estudio. Y le interesaba tanto lograr estas texturas que ideó una forma de trabajar el óleo con un menjunje que inventó él.
Él cuenta que al óleo lo diluía con copal, con trementina y con aceite de linaza y hacía algo que llamó una salsa y aplicaba sobre eso finas capas y las limpiaba hasta que quedaba satisfecho con el resultado. De hecho era tan líquido que la primera imprimación en general la dejaba colgando secar porque chorreaba, ¿no? Y de hecho acá se puede percibir que hay una serie de figuras, pero que deben haber estado frotadas antes de agregar una nueva capa. Y finalmente, en esta suerte de pintura monocromática, tiende hacia el final, ¿no? Como una capa de pintura gris rosada para definir un poco las características de la escena del río. Vean ustedes que eso también permite diferenciar el azul del agua del cielo. Podemos intuir que esas luces lejanas de los jardines parpadean, ¿no? A la distancia, generando una atmósfera de ensoñación, los juncos y la balsa tan diluidos, tan apenas indicados que parecen, ¿no?, pinceladas caligráficas. Y esta búsqueda, que para mi gusto está bastante lograda, ustedes también me lo dirán en sus comentarios, de esa cierta armonía, de esa tranquilidad. Ahora vamos a nuestro caso judicial, que es una obra de esta serie llamada Nocturno en oro y negro, El cohete cayendo, de 1875. Estamos viendo una obra inspirada, tal como las que vimos anteriores de Cremorne Gardens y demás, pero aquí estamos mirando a un centro turístico de paseo, una suerte de parque de juegos industrial, donde la gente iba a pasar el día, la gente más humilde, digamos, las clases populares. Ya vamos a ampliar un poquito más esto. Y que al final del día cerraban la jornada con fuegos artificiales. Algo que un poco nos deja intuir Whistler, ¿no? Porque hay como un cielo un tanto brumoso. Vamos un poco a la composición. Tonos oscuros, sombríos, azul, verde, amarillo como base. Muy restringido el uso del color, muy escueto. Es decir, es como una pieza bastante armoniosa y tenue, apagada. Así como en el caso anterior, pero con otro recurso, aquí es el humo ondulante el que nos permite distinguir entre agua y cielo, que uno entiende que ese humo en realidad es la niebla generada por la cohetería, ¿no? Por los fuegos artificiales. Toques de amarillo que animan un poquito la obra, como los fuegos artificiales que explotan en el aire. Las figuras que se observan son casi transparentes nuevamente, formas simples, genéricas. Se repite lo que vimos en las obras anteriores, no hay un dibujo subyacente. Hay una suerte de contornos medianamente precisos, pero no es el foco. Por lo que vimos de esta serie, Whistler está buscando su camino. No está encarando estas obras de un punto de vista impresionista. Dijimos, él no pintaba en el momento, él tomaba la idea, memorizaba y trabajaba en estudio, algo que los impresionistas no hacían, ¿no? Trabajaban sobre el motivo, sur le motif. No es una pincelada tampoco impresionista, es una pincelada más bien del estilo del japonismo. Una profunda restricción de colores. No hay una búsqueda realista de la representación. Tampoco hay una búsqueda romántica en términos como lo podría llegar a plantear Delacroix. Fíjense que prácticamente estas obras no tienen una densidad matérica. Y tampoco Turner, ¿no? Que trabajaba con mucha carga matérica. Quizás lo que más se le puede asemejar a esto es alguno de las obras de Constable en términos de sus Skyne, pero a ver, para Constable eran bocetos, no era una obra terminada, y esto sí es una obra terminada para Whistler. Hasta aquí lo único que podemos decir es que esta obra estilísticamente se asocia a la estampa japonesa, pero si nos sentamos a pensar cuál es la temática, tenemos un problemón. No es una escena pequeña burguesa al estilo impresionismo, ya dijimos, tanto menos una escena realista, no vemos a la gente ahí, no, apenas intuimos. Pareciera que tampoco quiere ser un paisaje por derecho propio. Tenemos fuegos artificiales, que nos lo dice el título. Río, unas figuras hiperdiminutas, muy diluidas, de cierta apariencia exótica. Datos que nos dicen muy poco y que tenemos que asociar necesariamente con lo que Whistler buscaba. Y es que él quería que el público viera sus obras sin tener pistas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esta mujer de blanco, que él no quería que la identifiquen y la asociaran con una novela? Bueno, eso es algo que se va acentuando, como verán, cada vez más fuerte en él. Ahora, nos da la sensación, como toda esta serie, que son obras de carácter intimista, casi personales. Y acá tenemos que hablar un poquito de qué pasa con Whistler y el manejo de sus obras. Era un tipo súper obsesivo que quería tener el control de sus obras. A quién se las vendía, a quién no, al punto tal que él pone su propia galería. Y decía, ¿vos te la vendo o no te la vendo? O pongo precios exorbitantes. Y de esa manera él tenía como cierto control de las cosas. A ver, esta obra no es producto de un encargo.
lo había hecho él porque quería, porque estaba experimentando. Y su intención aparentemente no era venderla ni tampoco necesariamente exhibirla. ¿Qué pasó? Que el señor vivía dilapidando su dinero y termina embargado. Todo esto fue a depósito, obviamente, y fue exhibido para recuperar dinero. Por un lado, se imaginan que esto un poco lo llevó a la desesperación a Whistler porque, dijimos, la obsesión de controlar sus obras, al punto tal que a medida que él iba haciendo alguna moneda, iba y recuperaba, ¿no? Compraba sus obras. El punto es que, justamente, motivo un poco de este embargo, esta pieza fue una de las más exhibidas. Incluso cuando él logra recuperar estos nocturnos, los exhibe en 1875 en la Dudley Gallery de Londres y en 1877 en una muestra presentada en la Grosvenor Gallery. Y ahí los críticos. La verdad es que buena parte de la crítica dijo que, como mínimo, esta obra de Whistler era imprudente, carente de mérito artístico, poco trabajada, poco elaborada. Algo que se opone un poco con la técnica de Whistler, que dedicaba días a hacer todo esto porque bocetaba, se hacía su menjunje, era súper obsesivo con cada detalle, porque no quería que quedara ni una deficiencia en lo que él quería lograr. Pero bueno, la crítica lo veía como algo a medio terminar todo esto. Uno de los críticos que fue a esta obra, ya lo conocen, se llama John Ruskin. Y escribió para Forbes Clavijera lo siguiente: he visto y oído mucho del descaro Cockney hasta ahora, pero nunca esperé oír a un imbécil pedir 200 guineas por arrojar un bote de pintura a la cara del público. Publicación dirigida, en principio, a las capas populares, a los obreros británicos, pero también al público en general. Que el crítico más destacado de la Inglaterra victoriana te diga que sos un cara dura por poner un precio a ese cuadro de 200 guineas, cuando en realidad lo único que hiciste fue tirarle un tacho de pintura, bueno, era bastante ofensiva la cosa. Sobre todo por los impactos que tuvo. Rápidamente, tener una obra de Whistler era un hecho vergonzoso. Esto hizo que nuestro querido Whistler, ya de por sí venía tambaleando con su economía, se imaginan, arranca abajo. Y Whistler, que era un dandy, un señor muy orgulloso, tenía no solo el orgullo herido, sino también el bolsillo, y además él creía que sus nocturnos eran magníficos. ¿Por qué? Porque él lo que buscaba era hacer una obra descriptiva y no un arreglo artístico a una temática. Y entonces, ¿qué decide hacer Whistler? Que además le encantaban los escandaletes. Lo demanda a Ruskin. Le dice, vos criticás mi cuadro, bueno, anda a explicarlo a los tribunales. Los jueces hacen lugar a la demanda, con lo cual también se meten en un problema, ¿no? Porque un juez, alguien que se dedica a leyes, tenía que asesorarse lo suficiente para decir si ese cuadro era una obra de arte o no. Y ahí, ¿qué es lo que presenta Whistler como argumento y qué es lo que presenta Ruskin? A ver, Whistler dice, yo no quiero representar una temática, pero lo cierto es que ahí están los fuegos artificiales de los jardines de Cremorne, Le preguntan Sir John Holker, que ya vamos a retomar sus intervenciones, porque de alguna manera apoyaba a Ruskin, le preguntan en el juicio, ¿no hay una vista del Cremorne? A lo que Whistler respondió, si fuera una vista de Cremorne, ciertamente no traería más que decepción por parte de los espectadores. Whistler explica que es un pintor minucioso, que están, ¿no?, los puntos de color del cohete que impactan el horizonte, que nada está realizado al azar, ni siquiera esas figuras que están ahí pasando. Y recupera, ¿no?, lo que dice parte de la crítica, de que, bueno, la coloración capta el momento, el movimiento, la emoción, algo que, ya se imaginarán, ni Ruskin ni los que se oponían a él estaban de acuerdo. Lo interesante de todo esto es que podemos aprovechar y tratar de entender la teoría de Whistler. Vamos a la pieza. The Falling Rocket conserva un cierto grado de luminosidad, cargada de color, que provoca una ambigüedad espacial. En realidad era lo que él quería. En la idea esta de nocturna explica, bueno, justamente refiere a escenas nocturnas diferentes que lo que buscan es representar momentos. Es cierto, Whistler estaba en contra de lo que hacían la mayoría de sus contemporáneos, que era poner una narrativa en el cuadro. Él no quería asociar sus cuadros con la literatura, no quería asociar sus cuadros con la historia. Él quería defender a través de sus obras la esencia de la pintura. El color y el tono tenían que derrotar
la alusión narrativa o moral. Entonces, Whistler dice, yo me centro en los efectos coloristas porque quiero lograr una sensación particular. Un nocturno se preocupa entonces por la representación del espacio, por una sensación de vacío que nos debería transmitir la noche. Whistler es como, ¿no? Acá una suerte de movimiento él solo del arte por el arte mismo. En la búsqueda de que la técnica provoque emociones complejas. Lo que él aclaraba todo el tiempo es que estas composiciones no estaban orientadas, a certificar la verdad de una escena, sino que eran un medio para alcanzar, aún así, verdades más profundas y ocultas. Lo voy a citar. Si el hombre que pinta solo el árbol, la flor u otra superficie que ve ante él fuera un artista, el rey de los artistas sería el fotógrafo. Corresponde al artista hacer algo más allá de esto. Por lo tanto, en The Falling Rocket tenemos una esencia que es la esencia de los fuegos artificiales de Londres, pero que no busca parecerse a esa escena. Al igual que otros nocturnos, la figura pretende ser vista como un arreglo, como una composición destinada a invocar sensaciones particulares en la audiencia. Como siguió todo esto, los jueces piden que se presenten los cuadros y la defensa de Ruskin también. Whistler no quería llevar el cuadro. Hubo idas y vueltas y finalmente termina accediendo a presentar el cuadro junto a otros de la serie. Pasó algo que lo complicó bastante. Cuando traen el cuadro, lo ponen al revés porque no podían identificar cuál era la parte de arriba y cuál era la parte de abajo. Eso mucho no lo ayudó. Uno de los cuadros igual que presentó como soporte de todo esto es el que vamos a ver ahora, que es Nocturno en azul y dorado, Old Battersea Bridge. También presentada el juicio de una de las obras más controvertidas igual. Es muy interesante igual todo esto, porque estas obras de alguna manera parecen demostrar lo opuesto de la personalidad de Whistler, ¿no? Que era un tipo agresivo, orgulloso, complejo en su personalidad. Y él, fíjense en sus obras, lo que trata de hacer es buscar lo sutil, lo discreto, la armonía mínima, porque creía que la pintura debía existir por sí misma y que valía por sí misma sin necesariamente aferrarse a ningún discurso narrativo. Y acá entroncamos con la idea de los nombres que él va poniendo a sus obras como una analogía de la música. El arte debe ser independiente de toda tontería, debe permanecer solo y apelar al sentido artístico de la vida o del oído, sin confundirlo con emociones completamente ajenas a él, como la devoción, la compasión, el amor, el patriotismo y similares. Todos estos no tienen ningún tipo de relación con ello, y por eso insisto en llamar a mis obras arreglos y armonía. Lo cierto es que estas obras de Whistler son un trabajo súper laborioso. Ya dije, era un tipo muy autocrítico, buscaba que fuera perfecto y busca, ¿no?, esa perfecta armonía justamente de tono y color. ¿Cuál es el motivo de esta obra? El puente de Battersea, la iglesia de Chelsea, las luces del recién construido en ese momento puente Albert. Hay fuegos artificiales en el cielo, un cohete ascendiendo, otro cae en forma de chispa. Y ante la crítica justamente de por qué exageró la altura del puente, etc., él responde: no tenía intención de pintar el puente, solo una pintura de una cena a la luz de la luna. Todo mi plan era lograr una cierta armonía de color. Lo cierto igual es que la historia de este cuadro puntual que estamos viendo ahora, cuando fue presentado en Christie's en subasta, fue abucheado por el público. Y ahora, la parte de Ruskin. Ruskin no se presentó al juicio porque adujo estar enfermo, pero por supuesto mandó a su abogado y a sus testigos. Ruskin no conocía a Whistler y no era consciente de todo el esfuerzo que implicaba hacer estos cuadros. Aún así, ya Ruskin había dicho que la obra de Whistler era pura basura, que era un insulto para el público, y además se indignaba con los precios que ponía Whistler, ¿no?, para venderlas. Algunos especulan que Ruskin estaba un poco receloso de la amistad que tenía Whistler con Charles Howell, que de alguna manera era como un mecenas para Whistler, ¿no?, porque le daba plata todo el tiempo. Algunos también dicen que en realidad Ruskin se indignó porque Whistler, fiel a su personalidad, nunca como que le rindió honores a este gran crítico. Y de hecho Henry James se opone también a Ruskin, señalando que de alguna manera ya había
sobrepasado los límites de la crítica de arte, que no tenía derecho a opinar así de la obra del otro, que se había vuelto un tirano, que nada le gustaba. Lo cierto es que luego de todo esto igual se sugirió que Ruskin padecía una enfermedad, el síndrome de Cadacil, que es una enfermedad congénita que, quizás podía representar ciertos episodios de demencia, de agresividad, trastornos neuropsiquiátricos, son todas hipótesis. Lo cierto es que ahora tenía que enfrentar el juicio que Whistler le había hecho por daños y perjuicios por 1000 guineas. Vamos a recuperar un poquito más la intervención de la defensa de Ruskin a través de Sir John Holker, que ya lo citamos hace un ratito. Holker se mete, ¿no?, con la cuestión del valor del cuadro, del valor que había puesto Whistler, medio entre risas. Y le pregunta, ¿no? ¿Le costó mucho tiempo pintar ese nocturno? ¿Cómo de rápido se lo despachó? Disculpe, se hace el tonto, ¿no? Y también Holker sigue, ¿no? Y pide usted 200 guineas por el trabajo de 2 días. Ya de por sí era todo bastante irónico y agresivo, ¿no?, en términos de las preguntas que le estaba haciendo, pero Whistler lo supo aprovechar bastante bien y le dice, no, lo pido por un conocimiento que he adquirido en toda una vida. Bastante ácido ahí Whistler para responder. Ante las preguntas del juez y del fiscal, que no consiguieron discernir con mucho detalle cuáles eran los elementos representados, ellos querían tratar de entender qué había en esa obra, Whistler ahí, ¿no?, declara respetuosamente y dice, en cuanto a qué representa la pintura, eso depende de quién la mira. Para algunos puede representar todo lo que yo quise evocar, para otros quizás no representa nada. Continúa el juicio, se llama Los testigos de una parte de la otra. Ahí aparece Burne Jones y todos los pre-rafaelitas apoyando a Ruskin, defendiendo la importancia de la comprensión, de la legibilidad de un cuadro. Se piden y se llevan a la sala cuadros de maestros antiguos para que Whistler pudiera ver lo que era un buen acabado. Y la verdad es que en un momento ya no se sabía quién iba a ganar. Lo cierto es que gana Whistler, pero fue una de esas victorias con sabor amargo. El juez condenó a Ruskin al pago de 1/4 de penique por daños y perjuicios. Es decir, lo condenó a pagar nada. Decir que el honor del artista vale 1/4 de penique suena bastante ofensivo. Con lo cual esto fue catastrófico para Whistler, porque había gastado fortunas en el juicio. Se habían venido a pique todas sus ventas. Y gana de esta manera. Se declara en quiebra. Vende, hipoteca, se queda sin casa. Y en ese momento, él viaja a Italia, en donde es contratado para hacer una serie de grabados en Venecia, algo que de alguna manera le permitió recuperar cierto dinero para luego retornar a Londres y tratar de nuevo de retomar el comando de sus obras, tratar de comprarlas de nuevo, algo en lo que pondrá mucho foco porque desde entonces privilegió vender sus obras al público americano, a pesar de que él ya no tenía tanto contacto con Estados Unidos, a irlandeses, a escoceses, a cualquiera menos a ingleses. Y además de todo esto, encontró una nueva beta, porque es cierto que había logrado algo, y era ser hiperfamoso con todo este escándalo. A ver, si tenemos que rescatar algo de todo este juicio, la sala estuvo llena todos los días. Whistler, más allá de lo maltrecho que quedó con el resultado del juicio, aprovechó y empezó a hacer publicaciones, empezó a dar conferencias. De hecho, buena parte del juicio está publicado en un libro de él que se llama Cómo hacer enemigos, para decirlo exactamente, el gentil arte de hacer enemigos, en donde él recupera a su manera, por supuesto, todo lo que pasó en el juicio. Está disponible en línea en el proyecto Gutenberg, así que si a alguno le interesa leerlo, puede. También editó luego un panfleto llamado Art and Art Critics, es decir, se despachó de lo lindo, ¿no? En ese sentido, Whistler termina marcando un hito sociocultural con todo este juicio, porque, mal que mal, logró también poner en cuestión el rol del crítico de arte, que parecía que lo sabía todo. Ruskin abandona la crítica de arte, dimite de su cátedra en Oxford, y ahí Whistler se envalentona, ¿no? Entonces apunta contra todos los críticos de arte. De alguna manera, Nocturno en oro y negro de Falling Rocket termina siendo quizás su obra más famosa. Incluso su biógrafo un poco termina resumiendo lo siguiente, ¿no? Bueno, la verdad que este cuadro le permitió a Whistler
publicar un libro que lo hizo mucho más famoso que el propio cuadro. Y justamente en toda esta militancia, ¿no?, que empieza a ejercer Whistler respecto de los críticos de arte y también del sistema del arte en general y de la academia, es elegido en 1886 presidente de la Sociedad de Artistas Británicos. Pero no duró mucho porque el tipo tenía ideas como bastante revolucionarias y era un clan de señores conservadores ahí. Así que lo terminan destituyendo a los 2 años. Lo cierto es que Whistler, como artista, encaró una serie de trabajos realmente muy creativos. También se dedicó a partir de ese momento a la cosa más de decoración, de la que traje solamente algunos ejemplos para que vean. Por caso, esta persiana central, que es bellísima, como verán, todo orientado al tema del japonismo. Son preciosos, estas obras. Ya hacia 1880 y 1890, por supuesto, Whistler era hiper conocido, era un artista de talla internacional. Sus pinturas comienzan a ser adquiridas por colecciones públicas. Empieza a recibir premios en exposiciones. Él en 1888 se casa felizmente con la viuda de un arquitecto de apellido Godwin. Y la verdad es que a partir un poco de todo este escándalo, Whistler es un artista asociado, en buenos términos quiero decir, con la pintura impresionista, más allá de que él estaba interesado en evocar más un estado de ánimo, con el simbolismo, con una mirada estética, y desempeña un papel muy importante que entronca, ¿no?, con todo el arte moderno de Gran Bretaña. Hoy por hoy es uno de los artistas americanos más apreciados y la verdad es que se está recuperando un poco el estudio sobre él. Ahora nos queda una última pregunta, porque dijimos que esta obra no tenía necesariamente una temática y que Whistler era un provocador. Este espacio que dije que iba a retomar, en donde iban a pasar las clases populares en el barrio de Chelsea, sus días a gastarse ahí unos peniques y a ver los fuegos artificiales, era ampliamente conocido por ser también, por lo que pasaba ahí de noche. Me refiero que había mucha bebida, había mucha prostitución y ningún ciudadano de bien, ni hablar una mujer, pasaría por allí. Whistler era abonadísimo a esa zona, ¿no? Queda una pregunta en el aire si realmente él no buscaba hacer una suerte de afrenta a la academia y al público de todo el sistema del arte en ese momento. Así como Manet había hecho algo muy similar con el desayuno sobre la hierba. Es decir, sacarle la careta a la sociedad británica, así como Manet pretendió hacerlo con la francesa, respecto de mostrar zonas donde hay prostitutas, donde hay clases populares. Viniendo de un personaje tan polémico, cabría planteárselo. Lo cierto es que, en atención a la historia del cuadro y a su defensa, bueno, tenemos que quedarnos con la idea de que finalmente el objetivo de Whistler, y creo que eso no cabe ninguna duda, era la cosa plástica. Hasta aquí la entrada del día de hoy, espero la hayan disfrutado. Quisiera saber su opinión respecto de estas obras, respecto de este juicio y respecto del rol del crítico de arte, que la verdad tendríamos que hacer algún especial de martes. Casi que se me va el año, no sé si me va a dar el tiempo, para hablar un poco de estos actores, ¿no? No hagamos más largo este video. Si les gusta este contenido, me regalan un like, no olviden de suscribirse, no olviden de compartirlo. Pasen también por la página web, así se registran, porque seguimos y seguiremos programando charlitas de café con arte. Y tienen mis contactos de redes. No se olviden además que todos los domingos hacemos trivias. Aquí abajo, en la caja de descripción, la misma información que circuló por estos lugares. Nos vemos el próximo viernes. ¡Adiós!